En muchas palabras es un espacio donde te quiero compartir lo que pienso, analizo y opino acerca de los temas que más se está hablando y también de aquellos que no están siendo tan sonados en la actualidad, abordándolos de una manera sensible, objetiva y directa, para que con ello logremos evolucionar y tener una idea más clara de todo lo que conocemos y aprendemos, mientras logramos descubrirnos y crecer en todos los aspectos, siendo sensibles y empáticos cada día para poder expresar con claridad todas nuestras emociones y pensamientos en pocas y en muchas palabras. Y así es, muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en este podcast llamado En Muchas Palabras. Es un honor para mí que estén de nueva cuenta en este canal. Y si no habían estado antes, pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos, todas, todes, porque el día de hoy tenemos un capítulo muy bonito, sobre todo de un tema que es muy profundo, que a veces nos cuesta un poco de trabajo platicar y tocar, pero sin duda alguna lo vamos a disfrutar mucho. Así que, pues, sin más ni más, bienvenidos, soy Orsen Roldán. El día de hoy tenemos una invitada increíble, así que vamos a ver de quién se trata. Azul Rivera es una administradora de empresas, tallerista y tarotista mexicana de 26 años de edad, creadora del contenido Consciente Inconsciente, donde actualmente cuenta con una comunidad de 56,000 followers, en donde aprovecha su plataforma para realizar conciencia alrededor de la salud mental y la espiritualidad. Además de eso, realiza talleres y cursos, sesiones de oráculo y tarot terapéutico, registros akáshicos, barra de access, y se encuentra estudiando para próximamente brindar sesiones de astrología y numerología, donde hoy ha encontrado parte de sus pasiones. Una de sus cualidades más grandes es su pasión por ayudar a las demás personas por medio de sus procesos personales, conectando así con cientos de casos que le muestran cada vez más de ella misma. Por otra parte, ella reconoce como un reto el constantemente romper con ciertas creencias que la limitan a que alcance todos sus objetivos personales y profesionales. Es por eso que por tercera ocasión nos encanta tener aquí con nosotros a una de nuestras invitadas más especiales. Bienvenida de vuelta a En Muchas Palabras. Y así es, pues ya está con nosotros Azul Rivera, bienvenida. Eso, hoy tenemos un gran público, amigues. Sí. Gracias, público conocedor, por estar aquí. Oye, pues no, muchas gracias por volverme a invitar a este espacio ya en una nueva versión de nosotros, verdaderamente. Ya nos podremos haber conocido si ya sigues este espacio desde hace ya un ratito. Orsen y yo tenemos, ¿qué? ¿Cuántos episodios? 2, este es el tercero. Este vendrá siendo el tercer episodio que grabamos juntos y para mí es todo un honor. Ahorita les puedo decir que nuestra amistad ha crecido. Ha crecido más que nunca, más fuerte que nunca. Y ahorita decidimos este tema que es como un mix, ¿no? Vamos a hablar del soltar, del perdonar, o sea, más que nada cómo es esa transición de vivir un duelo al terminar algo, porque no necesariamente tiene que ser alguna relación, puede ser alguna circunstancia en nuestra vida, algún suceso canónico como aquí lo solemos nombrar en nuestra familia, en nuestro pequeño grupo de amistades. Y bueno, amigo, pues muchas gracias nuevamente, ahora sí que te doy la palabra para iniciar esta, pues, armoniosa, esperemos, conversación. Claro que sí. Y creo que es muy importante el mencionar esto porque ha sido a lo largo de mi vida un tema que muchas veces me he cuestionado, como el perdón o el poder soltar. Y a veces es muy difícil porque te lo imponen tanto, debes de perdonar, tienes que perdonar, pero nunca te explican por qué debes de hacerlo, ¿no? Creo que es importante esta parte porque al final del día pues estamos tan permeados de una sociedad que te dice tienes que perdonar, tienes que soltar, tienes que agradecer, tienes que, no sé, mil cosas que nos dicen y que nos imponen, pero como decía, pues no nos explican el por qué, en qué te va a ayudar perdonar, en qué te va a ayudar soltar. Y entonces cuando llegamos a una edad donde, pues desafortunadamente, ¿qué hacemos ya con estos traumas, con estas heridas, con esto, todo lo que vivimos, igual cosas muy lindas? Entonces es cuando nos preguntamos, ¿por qué debo yo perdonar a la persona que me hirió? ¿O por qué debo perdonar a, no sé, a los que tienen padres ausentes? Entonces es muy importante porque nadie nos explica. Entonces, ok, te perdono, pero ¿te perdono realmente o te perdono de dientes para afuera? ¿No? Creo que es lo importante. No, y fíjense que yo elegí, bueno, Orsen me preguntó qué tema quería tocar en este episodio y este tema está como muy reciente para mí en mi vida porque lo he tocado mucho en terapia. Quiero que sepan que estos temas que les hablo
que me invita a Orsen, pues es meramente bajo mi experiencia personal. Claramente sí tengo un sustento gracias a mi terapia, pero vaya que en mi proceso personal de vida, pues me ha tocado mucho eso, y más ahora que he ahondado tanto en el tema espiritual. Esto es algo que tú vas a ver muy hype, muy sonado en redes sociales y más que nada en TikTok, este tema de, ay, no, es que hay que fluir, hay que soltar, y más cuando hablamos de manifestación. Y ese es un tema que inclusive nos puede generar pesadez y dices, bueno, ¿de qué se trata esto? O sea, ¿cómo le hago? Y a mí me gusta hablar mucho desde el contexto de vida, porque muchas veces es muy sencillo decirte a ti, suelta y perdona, pero ¿desde qué privilegio lo estamos hablando, no? Porque muchas veces para uno que ya está en otro nivel de conciencia a lo mejor, nos es más fácil decir, ay, bueno, ya, bajo mi aprendizaje para mí es más sencillo soltar y dejar ir y lo que quieras, perdonar, bla, bla. Pero también hay que ser empáticos con el proceso de las demás personas, güey. Perdónenme, pero es que la verdad no podemos presionar a las demás personas a que simplemente suelten, fluyan y no hagan conciencia del por qué hay que perdonar, que principalmente este es el tema. ¿Por qué voy a perdonar o qué es lo que tengo que perdonar? Creo que tenemos un juicio, ¿no? Muy grande alrededor del perdón. Es como de que creemos que perdonando a las demás personas sanamos. Pero creo que más allá de eso, el proceso del perdón es algo muy personal. El proceso del soltar también es algo muy individual porque no todos lo vivimos igual. O sea, un proceso de duelo cuando vives una ruptura o alguna situación fuerte en tu vida, como hablabas ahorita, ¿no? De unas, no sé, una persona con padres ausentes, o en mi caso, si ya conocen un poco de mi historia, sabrán que yo fui víctima de abuso. Entonces, este tema es muy importante para mí porque al inicio, cuando yo inicié este proceso de conciencia, este, me decían mucho, es que tú tienes que perdonar a las personas que te dañaron en ese aspecto de tu vida. Y yo realmente decía, es que ¿cómo? ¿Cómo vas a perdonar a alguien que te hizo tanto daño y que realmente me ha costado muchos años de terapia, mucho dolor? Inclusive hoy por hoy, de pronto tengo etapas donde lo revivo y creo que más que nada lo que yo he aprendido para soltar es comprender ese proceso que mi cuerpo, mi mente, mi alma, lo que tú quieras ver, está viviendo. Ser más empática con ese camino, ahora sí que individual. Sí, creo que mencionas mucho esta parte de los procesos, ¿no? Creo que aquí siempre hemos ido en pro de mencionar que cada persona tiene un proceso completamente diferente, aunque las circunstancias pueden ser las mismas, pero el proceso es distinto. Entonces, lo que mencionabas justo, hablando de ese privilegio, desde donde tú estás diciéndole a la otra persona que perdone o que suelte, ¿no? Porque a lo mejor yo pude haber sido abusado, pero en circunstancias distintas. A lo mejor a ti te marcó de una forma más grande, a mí no tanto, y entonces sería muy egoísta el yo decirte a ti, perdona como yo lo hice, porque no vamos a sanar ni de la misma forma, ni a perdonar de la misma forma, ni a ver las cosas de la misma forma, ¿no? Sobre todo por los contextos, ¿no? Hay gente que es abusada por una persona extraña y hay gente que es abusada por una persona de su propia familia. Entonces la herida es completamente diferente. Y si nos vamos con otros ejemplos, es lo mismo, ¿no? Te puedes pelear con alguien en la calle, un extraño, y puede no representar algo tan fuerte para ti. Pero al contrario, cuando te peleas con un amigo, con un hermano, con un familiar, entonces las palabras o las acciones duelen más, hieren más. Entonces es cuando entra esa parte de perdonar, pero realmente desde esta parte que tú mencionas, real para uno, no para las otras personas, no para decir, ah, ya te perdoné y no. Creo que es un proceso, pues cada quien, ¿no? A lo mejor más largo, más corto, dependiendo la circunstancia, todo lo que vivas, porque también influye mucho el entorno social en el que estés. ¿No? Porque a lo mejor si todas las personas están diciendo perdona, 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 pero tú te sientes con esa pesadez y no encuentras a alguien que realmente entienda tu sentir, porque solo nosotros podemos sentir eso, ¿no? Podemos expresarlo, podemos platicarlo con amigos, familia, pero al final del día creo que solo tú sabes que pues sí, qué es lo que estás viviendo, ¿no? Sí, claro, y creo que ahorita también es un buen momento para hacer un mensaje hacia las personas que han sufrido algún tipo de abuso, porque recordemos que existen muchísimos tipos de abuso, y obviamente si tú has sido víctima de ello, aquí no buscamos invalidarte,
Al contrario, yo quiero recordarte que los procesos de todos, así como lo menciona Orsen, pues son completamente distintos y la manera en la que afecta un abuso, creo que sí llega un punto donde todos nos empalmamos y donde todos compartimos ciertas cosas. Por ejemplo, yo no entendía cómo se relacionaba mi abuso con mi trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Pero yo reaccioné de esa manera, mi cuerpo reaccionó de esa manera, pero a lo mejor hay otras personas que se acercan a las adicciones. Hay otras personas que tienen otro tipo de historia que realmente no han hecho conciencia que viene a raíz de un abuso. Entonces, bueno, ese ya será tema para otra situación porque, vaya, es un tema que realmente he investigado, que he investigado también desde mi propia historia y yo te invitaría que si en algún punto lo has vivido, no te quedes con los brazos cruzados. Realmente creo que ya hay mucha información para todos. Pues agradezco también este tipo de espacios donde nos prestamos para hablar ya abiertamente, porque creo que una de las únicas formas de evitar que ocurra un abuso es hablando sobre el abuso. De mismo tema sobre la salud mental y sobre todos estos temas que usualmente se han evadido en la sociedad. Pero al final creo que en mi vida se me inculcó mucho el tapar el sol con un dedo, ¿sabes? Como simplemente evadir la situación, evadir mis emociones y conformarme con lo que yo había vivido. Y por eso yo avancé en mi vida de esa manera y ni siquiera me había puesto a pensar como en el por qué me sentía como me sentía, porque estaba tan enojada, porque yo creo que como adolescente yo fui una adolescente muy enojada, claramente porque pues era una adolescente, una niña abandonada, ¿no? En mi vida realmente solamente viví en automático hasta que llegó el trastorno de ansiedad generalizada en boom a mi vida, cuando ya fui diagnosticada y ahí fue cuando ya me di cuenta que tenía alguna situación que a lo mejor no había hecho conciencia. Entonces, cuando inicias este proceso, cuando les hablo del ser conscientes, es más que nada entender tu propia historia. No se trata de más cosas. O sea, creo que cada quien lo vive a su manera. En mi caso, creo que el ser consciente es entender mis raíces, entender los porqués y los para qué, que es tanto lo que les hablo en mis espacios. Entonces, cuando yo llego a estos porqués y para qué, pues vives un duelo. Realmente, cuando empiezas a hacer conciencia de lo que has vivido y del por qué estás tan enojado, empiezas a hacer como un recap, un retroceso en toda tu vida donde ves etapa por etapa y pues te empiezas a enojar. Y es obvio, yo creo que lo que les hablaba hace un momento del privilegio desde donde a veces les decimos las cosas es porque tenemos que entender que el dolor de todos, por más que hayamos vivido situaciones similares, hay personas que a lo mejor, dependiendo de su personalidad, su manera de ser y su realidad, pues perciben las emociones de una manera diferente. Por ende, pues yo no te puedo decir a ti, ay, bueno, suéltalo, perdónalo, porque a lo mejor yo ya lo entendí diferente, ¿no? Pero tú lo estás viviendo, estás enojado. Y creo que una parte de la conciencia es dejar a tu parte humana, tu parte egoica, enojarse, mentar madres, decir, ¿sabes qué? ¿Por qué? O sea, creo que parte del proceso es también dejar a la víctima salir, porque fuimos víctimas, fuimos heridos, fuimos lastimados y en este caso estamos hablando de abuso, pero hay situaciones de todo, o sea, y más culturalmente hablando, ¿no? En este país pues tenemos, híjole, un tema, ¿no? Y como se los dije, el abuso viene en muchas presentaciones. Yo en este caso pues sufrí de un abuso y también tuve una situación de que crecí en un ambiente donde habían adicciones. Entonces también vivir en ese ambiente donde mamá o papá es alcohólico o el tío o el abuelo y realmente tú vives en ese núcleo, también te llenas de mucho dolor y de mucha impotencia y van creciendo esas emociones. Entonces por eso cuando llega la edad adulta no sabes ni qué pex con lo que estás sintiendo. Sí, justo. Mencionabas esta parte y creo que hay que mencionar eso, ¿no? La parte de salud mental, que es muy importante que no se nos inculca desde niños. Y entonces, ¿qué pasa? No llores, no te quejes, no alces la voz, no reniegues. Y entonces vivimos tan permeados en esa parte de no muestres tus emociones, no muestres tus sentimientos. Y entonces vamos guardando y vamos guardando y vamos guardando. Entonces llega el punto en el que es una bomba de tiempo, ¿no? Y que entonces, en lugar de poder ir sanando y poder trabajando y poder ir perdonando, justamente, pues desde niños y desde más jóvenes, que aunque a lo mejor puede ser un poco difícil, porque no tenemos esa conciencia, no tenemos esa madurez emocional y mental,
pero si se nos va enseñando, entonces lo podemos ir desarrollando, podemos ir aprendiendo esas herramientas que son muy, pues muy importantes, ¿no? Y que ya cuando llega la edad adulta y que cuando ya tenemos problemas de niños, de adolescentes, de adultos, entonces es cuando decimos, ¿por dónde empiezo, no? Y entonces es lo que dices, hacer un recap de todo, pero a veces es tan difícil porque no sabemos por dónde empezar, ¿no? Es como, ok, a lo mejor tengo muy a flor de piel lo que pasó la semana pasada con mi novio, con mi ex, con mi mamá. Pero entonces también esto no solo me habla de lo que estoy viviendo ahorita, sino me remonta y me transmuta a otra etapa de mi vida, donde también viví algo similar y no lo trabajé y no lo hablé y no lo sané y no lo perdoné. Entonces la herida, en lugar de poder sanar algo superficial, por así decirlo, viéndolo como una herida, vamos metiendo más el cuchillo y vamos metiendo más y vamos hiriendo y metiendo y lastimando. Entonces es esa parte, ¿no? Creo que las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo, hay que empezar a trabajar en eso, en las nuevas generaciones, en los otros familiares, los que vienen, en empezar a mostrarles que no está mal el que expresen lo que sienten. Que digan, me siento triste, ¿por qué te sientes triste? Me siento feliz, ¿por qué? Aprender a identificar qué es lo que nos está haciendo sentir esa emoción o vivir ese sentimiento, ¿no? Creo que es muy importante. Sí, y ahorita que lo mencionas, parte del soltar es permitirnos sentir, o sea, es permitirnos expresar y eso es algo que está muy reprimido culturalmente hablando, ahora sí que en nuestra sociedad en general. Y bueno, mencionaste también una parte que creo yo muy importante, es que el cuerpo en general tiene memoria, que era lo que decías, que estás como de pronto cierta situación te recuerda a otra, es porque el cuerpo tiene memoria y es una manera en la que digamos, sale como a defenderte y a decirte, ojo, ¿no? Aquí ya estuvimos y no nos sentimos seguros y aquí ya algo pasó que nos dolió, ¿no? Porque les voy a dar un ejemplo. Cuando yo sufro de crisis de ansiedad, lo que más siento y le he explicado a mi terapeuta es que tengo una sensación de asfixia, de que siento que me voy a morir. Y yo digo, pues, ¿de dónde viene esta sensación? Entonces ya en terapia logramos analizar que es como esa sensación que yo viví al momento de mi abuso, ¿no? Que yo tenía esa sensación de quiero morirme. Entonces, yo no, o sea, en ese momento, cuando yo recién voy viviendo la ansiedad ya de un grado muy fuerte, no lo reconocía, o sea, yo simplemente decía, pues, ¿de dónde viene esta sensación? ¿Por qué me siento de esta manera? Y me tardé unos años. Por eso es que también es importante validar el tiempo que a veces toma el comprender nuestra historia, el ir a las raíces. No es la misma manera para los demás. Yo pude haberme tardado unos 4 o 5 años, a lo mejor tú te tardas menos gracias a esta información, ¿no? Porque creo que en nuestro, bueno, en mi tiempo, donde yo inicié a hacer esta conciencia, la verdad es que no era tan hablada la salud mental. Yo tenía que unos 17 años aproximadamente, estamos hablando que era un 2014, 2015 aproximadamente, si no me equivoco. Entonces, en ese tiempo nada, no había tanta información en redes sociales, no había tanto creador de contenido expresando también abiertamente, que creo que eso sí ha sido un gran impulso para que cada vez más personas nos aventuremos a indagar, ¿no? Creo que estas pláticas son para eso, para que la persona que esté del otro lado diga, ah, bueno, creo que sí, yo me siento igual o alguna vez me he sentido igual y toda esta información que te estamos dando es como todo lo que hay alrededor de cuando nos dicen suelta, ¿no? Sí, justo. Y es como ver más allá de solo el perdonar, ¿no? Sino lo que mencionabas. ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Qué me hace sentir pelearme con esta persona o pelearme con alguna persona en general? ¿O qué me hace sentir cuando las personas me dicen este comentario? Porque siempre hay un detonante, ¿no? Y entonces mencionamos esta parte donde esa es una herida que tu cuerpo tiene memoria y regresa, y regresa, y regresa. Pero entonces, ¿el cuerpo qué es lo que hace? El cuerpo regresa para ver de qué manera solucionaste, de qué manera perdonaste, de qué manera soltaste. ¿Y qué pasa cuando el cuerpo regresa y no está ese trabajo? O sea, entonces no encuentra ninguna herramienta que le funcione, que le sirva o que le ayude. Y decir, ah, ok, en esta vez, cuando me pasó algo similar o me pasó la misma situación, pero hace 3 años, lo trabajé de esta forma, ¿no?
Entonces el cuerpo regresa, el cuerpo llega a esa vivencia anterior y entonces en lugar de poder encontrarse se pierde más. Sí, ¿no? Se Porque vuelve no hay un algo. bucle. Exactamente. Y entonces, al no trabajarlo, regresamos y el cuerpo dice, no tengo cómo sanarlo, no tengo cómo trabajarlo, no tengo cómo decirte a ti, haz esto porque ni yo lo conozco, ni yo tengo noción de qué se puede hacer. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues hay veces que lo evadimos. Decimos, bueno, después lo trabajo. Pero ¿qué pasa? Nos vamos lastimando y nos vamos hiriendo y vamos haciendo que todo esto crezca y llega el punto en el que no es que no tenga solución, pero lo vemos tan pesado o tan difícil que muchas veces decidimos dejar de luchar por perdonar o por trabajar en eso y entonces lo dejamos, pero creo que a la larga es un error, ¿no? Creo que también por no hablar de estos contextos del detrás del soltar y perdonar que pues existe muchísima validación, calma, paciencia, amor hacia uno mismo, es que en ese proceso pues se tiene que construir porque realmente no lo conocemos, o sea, nosotros no conocemos conectar con nuestras emociones abiertamente y me pasa mucho. Me pasa mucho porque cuando yo hablo tan abiertamente de mis emociones, todos se quedan así de, ¿sabes? O sea, como que fuerte, porque para mí es algo ya muy normal. Para a mí no me genera ningún tipo de bloqueo, vergüenza. Al contrario, yo siempre que hablo de algo personal, yo digo, de alguna manera voy a influir en la vida de la otra persona, ¿no? Y claro, estamos hablando de los temas, ¿no? Pero hay personas que todavía se sienten como muy así, que eso es, se protege, de eso no se debe de hablar, porque en mi casa me dijeron que de esto yo no debería de hablar. Y lo entiendo, entonces es como ir comprendiendo esa parte de que, bueno, tengo que irme a pasito, construyendo, conociéndome a mí mismo, saber cómo reacciono ante ciertas situaciones, qué me duele, por qué me duele, aprender como a cuestionarnos un poquito más en vez de quedarnos como en lo tan superficial, porque a veces decimos, es que, ¿por qué me pasa esto tan seguido? Y a mí me ha ocurrido que se acercan personas a sesiones conmigo y así me dicen, es que tengo un patrón como que muy repetitivo y bueno, ¿alguna vez te habías puesto a pensar el por qué? O sea, ¿por qué ese patrón tan repetitivo? ¿De dónde viene? ¿Cómo te puedes ayudar? ¿Qué necesitas para escuchar los porqués de esa situación, no? Pero les repito, es una situación que hoy por hoy ya se está como trabajando. Siento que ya estamos ahondando más en esos temas, ya no está tan superficial y al final lo que yo he hecho desde mi proceso personal para llegar a este punto donde hoy por hoy, digamos, no es que el soltar o el que te sientas ya tranquilo con tu vida signifique que no te enojas, que no de pronto lloras, que no de pronto duele, ¿no? Simplemente es como que llegas a este punto donde dices, bueno, estoy siendo amorosa conmigo, que eso es lo que yo aprendí. Yo dije, si voy a soltar y voy a perdonar esta situación es porque yo ya no quiero cargar con esto. Esa gente que abusó de mí, que me maltrató, que hizo y que no hizo, fue porque, sí, número uno, no tenían las herramientas, tal vez cuando hablamos de papás que no han estado presentes, vaya, venimos de una línea de papás, por ejemplo, en el lado papá, o sea, masculino, o sea, hay una figura paterna no presente, ¿no? Culturalmente hablando y más en México. Entonces yo también me pongo a pensar en mi papá que no estuvo presente y digo, bueno, él no tuvo las herramientas, pero hoy si hay información, si hay internet, si hay más información y ya se puede informar más. O sea, tampoco se trata de justificarlo en tiempo presente, pero sí a lo mejor sí puedo entender el por qué él no tuvo las herramientas cuando yo era una niña. Mismo caso con mi mamá. Y por ejemplo, en el caso de los abusadores, ahí yo no me he como sentado a decir, ay, no, es que él no tenía las herramientas, porque realmente siento que eso ya es algo como muy de su ser, ¿no? Muy de su persona, muy de sus traumas, de sus vivencias. La mayor parte del tiempo, un abusador es una persona abusada. Por eso es muy importante que hablemos de estos temas, porque si no, de alguna manera es la que busca el trauma de salir. O sea, les digo, en mi caso fue ansiedad, pero en el caso de muchas personas ha sido el volverse abusadores. Entonces, por eso es súper importante como hacer esta conciencia y decir, a mí me pasó esto y a mí me hicieron esto y detectarlo y detenerlo e ir a las raíces de eso. Pero en este caso, pues obviamente hay muchas personas que no, o sea, que son abusadores y que no han llegado a ese estado de conciencia que dicen, ay, ¿por qué lo hago? ¿No? Simplemente lo hacen y ya. Y claramente en el gran enfoque de los abusadores encontramos muchos perfiles narcisistas. Entonces son personas que realmente no empatizan
con la víctima, ¿no? Simplemente lo hacen y ya. No estoy hablando en general, es como un pequeño grupo, bueno, un gran pequeño grupo, pero es muy lamentable que por el hecho de no excavar en nuestra vida, pues vivamos estas situaciones tan repetidas. Y en mi situación les puedo decir que para vivir este duelo de haber sido pues atacada mi persona, de haber sido tan vulnerada por una persona, pues bueno, en mi caso pues lamentablemente pues fueron varias personas y digo, sí agradezco los aprendizajes que eso me dejó hoy por hoy, pero definitivamente no era algo que yo quería, algo que yo elegí, algo que yo deseaba que me pasara. Pero al final yo no quiero cargar con esa culpa. ¿Por qué uno carga con esa culpa? O sea, yo mucho tiempo pensé que era mi culpa que me hubieran abusado. Yo pensé que, o sea, porque te lo dicen. O sea, es como que es que, o sea, ahorita pasa mucho de que es que, ¿por qué traías esa ropa? ¿O por qué tomaste? O sea, y ya nada más por eso tienes el derecho de abusar de mí. Creo que este es un tema muy polémico, claramente, porque todavía hay mucha gente que no lo entiende. Lamentablemente creo que lo entiendes hasta que lo vives y no le deseo eso a nadie. Pero creo que ahorita lo que me ha ayudado a sanar esa situación y a soltarlo y a dejarlo ir es como no darle el gusto a esa persona que me hirió de que yo me sienta mal o que yo cargue con ese gran peso. Se lo entrego a esa persona. Le digo, ten, tú hiciste lo que hiciste, yo hoy estoy sanando por mí. Porque a mí me gustaría tener una familia, en algún momento me gustaría tener hijos, hijes, me gustaría brindarles esta educación sexual, por ejemplo, de decirles el nombre correcto de sus genitales, que son sus genitales, que nadie los puede tocar. Por ejemplo, también advertirles bien lo que son las adicciones, ¿no? Así de que quieres tomar, quieres fumar, quieres experimentar, ok, hazlo. Pero estas son las consecuencias si lo haces. Porque es que eso es el PEX, ¿no? No nos explican, no hay este diálogo en casa, entonces por eso nos cuesta tanto soltar. Esto es lo que yo les quiero como dar a expresar a cada uno de ustedes, que no se juzguen tanto si en el proceso de que les dicen, ay, suelta, fluye, acepta y perdona, te cuesta trabajo. Simplemente siéntate contigo frente a un espejo y haz una recapitulación de tu vida y no seas tan injusto y no seas tan forzoso a decir, ya tengo que perdonar, ya tengo que soltar porque si no, no voy a vivir en plenitud. Y no, la realidad no es esa. O sea, tú tienes todo un camino de vida, el por qué te ha costado soltar y perdonar. Amix, espero que estés disfrutando muchísimo nuestro episodio con Orsen de En Muchas Palabras y en este momento el espíritu de Jordi Rosado me ha poseído y yo vengo a presentarte un producto que no puede hacerte falta allá en tu casita y en tus eventos. Estos son nuestras velitas intencionadas de nuestro emprendimiento The Witch Lab. En The Witch Lab, hermana, nos adecuamos a tu presupuesto y a la idea que tú tengas, ya sea que quieras una velita de tu paleta de colores de tu bodorrio, de tu quinceañera, de tu bautizo, que quieras que tenga naturaleza muerta, que tenga cuarcitos, que tenga mucha magia, no dudes en contactarnos por medio de nuestras redes sociales de Witch Lab y ahí nosotros nos adecuaremos a la idea que tú quieras materializar. Y no solo tus eventos, hermana, también vamos a poder adecuarnos si es que tú quieres emprender y necesitas un distribuidor. No dudes en escribirnos y hacemos todas tus ideas una realidad. Continuamos con nuestro episodio. Exacto. Y hablabas de esta parte de la empatía y de también visualizar un poco como, ok, en este caso de los padres o cuestiones de muchos años atrás, que dices, no tenían estas herramientas, ¿no? Y entonces es válido, es decir, ok, no juzgar tanto a veces, porque justo a veces cometemos acciones o cometemos errores bajo la ignorancia de un tema o de manejo de emociones, etcétera. Obviamente no justificar lo que bien decíamos, ¿no? No vamos a justificar a un violador, no vamos a justificar a un asesino, no vamos a justificar, ¿sabes? Aunque sí, evidentemente, detrás de todo eso hay un contexto, pero no quiere decir que entonces porque vivió una infancia pobre en un pueblito y su papá lo golpeaba, entonces tiene el derecho de venir y hacerle daño a otra persona, ¿no? Podemos ser empáticos con su historia, más no con su hecho o con la acción que está cometiendo, ¿no? Y entonces es ahí cuando debemos de empezar como a discernir correctamente, ¿no? En qué parte es correcto que entre la empatía, que entre como esta parte de comprender
lo que el otro siente, piensa o actúa, pero no minimizar el hecho, no decir, ah, ok, entonces está bien, porque vivió triste, me tengo que dejar abusar. No, es como decías, eso te corresponde a ti, tu historia te corresponde a ti, la mía a mí. Pero entonces, ante este acto en el que estuvimos involucrados por X o Y razón, yo quería, no quería, etcétera, te doy la parte que te corresponde y a mí qué es lo que me corresponde. Y empezar a eliminar todas estas culpas que nos imponen, ¿no? Y hablabas de esta parte, ¿no? De por qué iba vestida así. Un simple ejemplo, yo en la preparatoria me robaron una vez la mochila y todo, ¿no? Y la verdad yo en la preparatoria nunca fui un buen estudiante. Entonces van mis papás, reclaman, ¿no? Porque pues es un robo. Y lo primero que les dice la orientadora es como, ah, sí, pero es que mire, su hijo lleva malas calificaciones. Y entonces es como, ah, ok, entonces, y yo ese día estaba ahí con la orientadora y le dije como, ah, ok, o sea, que vaya mal en la escuela, entonces les da el derecho a que me roben. Y entonces, aunque es completamente distinto, ¿no? Porque es un robo y el otro es un abuso, pero son circunstancias similares que entonces te das cuenta que no solo es de un aspecto en particular, podemos vivirlo en muchos ámbitos, en muchas experiencias o vivencias, ¿no? Pero simplemente es como empezar a abrir la conciencia, abrir la mente y decir, ok, ¿qué es lo que me corresponde a mí? Porque si entonces, si yo en ese momento hubiera dicho, ah, es que sí es mi culpa por tener malas calificaciones, entonces el que se está flagelando soy yo y no le doy la responsabilidad a quien le corresponde, ¿no? Entonces, es como esta parte de, pues, real, o sea, empezar a delegar responsabilidades de quien, pues, realmente lo merece, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y aparte ese es un ejemplo como muy digerible para las personas que a lo mejor no han sufrido de algo así muy impactante. Bueno, que todos tenemos niveles impactantes en nuestra vida dependiendo de nuestra realidad. Aquí no vamos a invalidar experiencias, pero creo que ese ejemplo fue bueno para que las personas identifiquen bien cómo a veces ocurre, que es como de que, "Ay, por eso ya te lo merecías". Y es como de, bro, no. Creo que estamos como muy distorsionados en la realidad. Ya ahorita ya, como se los repetí hace rato, ya estamos trabajándolo, ya estamos haciendo mayor hincapié en los porqués. Ya no nos quedamos simplemente con porque así tiene que ser y ya, Porque Dios así lo quiso. porque Dios así lo quiso. No, hombre, ya hay un buen de barreras que ponen enfrente de nosotros para justificar otros hechos. Y es lo que a muchos de nosotros nos puede ocurrir en la espiritualidad, que es como de que por algo pasan las cosas. Yo conozco a muchas personas que les choca ese término, pero realmente yo creo que nosotros hacemos que pasen las cosas, ¿no? Vamos construyendo ese proceso, si lo quieres ver de esa manera para que sea como más ligero para ti, porque a veces puedes sentir como este peso de decir, es que pasaron las cosas porque así me lo mandó Diosita y la universa y es como de que, bueno, no te voy a imponer mis creencias, pero sí te hago la apertura que tú crees tu propia conciencia a partir de tu propia realidad. Entonces, como estos casos, hay muchas cosas. La verdad, yo no les puedo dar un ejemplo de alguna persona, bueno, yo personalmente, de alguna enfermedad, ¿no? Porque ahí también me pongo a pensar en las personas que han sufrido de un cáncer, de una enfermedad terminal o cosas así como dices, ¿cómo sueltas eso? Yo tengo un gran ejemplo en un episodio de podcast con una terapeuta, que fue mi terapeuta, que ella igual tuvo cáncer de mama y era un cáncer ya súper agresivo. Y ella nos comparte su experiencia de cómo vivió ese duelo, cómo vivió esa transición de comprender qué era lo que esa enfermedad le quería decir en su punto de vida. Y creo que si hay personas allá afuera que igual lo requieren, pues podrían escucharlo de la viva voz de una persona que lo está ahora sí que viviendo. Pero como estos casos creo que hay muchos, también lo hemos visto mucho en relaciones, ¿no? Que creo que es como lo que más se repite a veces en redes de cómo sueltas a una expareja, ¿no? Que amaste demasiado, o cómo lo perdonas si hubo alguna infidelidad, si hubo algún daño, porque una infidelidad pues también es una clase de abuso, es violencia. Ese tipo de situaciones en nuestra vida pues suelen ser como muy, como que las invalidan mucho.
¿no? Porque obviamente uno dice, ay, no inventes, a mí me abandonó mi papá y tú andas sufriendo que porque el ex te engañó con fulanita. Y es como de, bro, no invalides las emociones de nadie, no porque tú hayas, o sea, todos hemos sufrido en algún punto y hemos sido heridos en algún punto y no por eso vamos a invalidar las emociones de las otras personas. Entonces, si para esa persona su fin del mundo es esa ruptura y ese engaño, oye, nada nos cuesta, al menos si no tenemos nada bueno que decir o algo positivo, pues no decimos nada y ya. Porque creo que el proceso también o el duelo de una separación, de un amor que fue una, pues creas un hábito de estar con esa persona, de escribirte con esa persona. O sea, yo he visto historias donde terminan matrimonios así de muchísimos años por una infidelidad y veo el dolor porque pues ya son familias, ya son espacios donde ya habían creado un hogar realmente. Y yo siempre me pongo a pensar y digo, ve, yo en mi proceso personal, por ejemplo, con mi maridito, aquí presente, y digo, a mí me dolería muchísimo. Yo realmente lo sufriría y yo me he puesto a pensar con mí misma cómo viviría ese proceso de duelo yo. Que sí me dolería, horrible, pero ya tendría a lo mejor las herramientas que número uno sé que tengo que dejar que salga todo ese dolor. Llorar lo que tenga que llorar, enojarme lo que me tenga que enojar. Pues sí, ahora sí como que hacer esta recapitulación de la que les hablamos, que creo que es un buen ejemplo, porque usualmente le evadimos a esas emociones, o sea, no queremos sentir, por eso a veces nos quedamos en relaciones muy agresivas, porque queremos evitarnos la incomodidad del sentir, porque pues creo que algunas ocasiones es más sencillo continuar por un mismo camino, por una misma rutina, a realmente aventurarnos a ese camino donde dices, y es que si ya no quiero conocer a alguien más, o ese alguien más no va a ser igual a la otra persona, y es que a veces de eso se trata, ¿no? También permitirnos conocer a nuevas personas. Y a mí en mi proceso espiritual, lo que me ha ayudado a tener como más resiliencia en eso, sí es llegar a este punto de, bueno, tal vez hay un plan mejor para mí. Y la verdad es que eso es parte de la fe, ¿no? De cada quien. Creo que esa es la fe que a mí me ha ayudado, que a veces hay personas muy escépticas y que también se les respeta completamente, que llegan a ser, pues sí, no creyentes, simplemente. Entonces, ellos, en este tipo de situaciones, son como más secos, más fríos, y es como de que, pues ya, ¿sabes? Pero creo que las personas que nos hemos como transportado a este espacio de alguna creencia, pues también se vuelve un espacio seguro, mientras no sea como algo muy obsesivo, como todo, o sea, nada en exceso es sano para nadie, pero creo que mientras sea algo que realmente nos impulse a un lugar mejor, pues no le veo ningún tema o algo erróneo para nosotros. Ahora sí que mientras nos sume, 10 de 10. Sí, exacto. Y justo lo que mencionabas de no invalidar, porque lo que decías, ¿no? Te pones tú a pensar en el dolor que te causaría y todo, pero a lo mejor no vas a saber hasta que el día que pase, que esperemos que no pase. Este, pero, o sea, y llevándolo a otras, experiencias, ¿no? Me caí y me dolió. Ay, güey, ¿cómo te va a doler? Bueno, pues a ver, cállate tú de la forma y siente lo que estoy sintiendo. No invalides, ¿no? O esta otra parte donde sí, pero con el PRI robó más, así, ¿no? Sí, pero yo sufrí más, ¿no? O sea, yo, sí, a ti te engañaron, pero a mí me engañaron y me golpeaban. Y entonces llega otra, sí, pero a ti te engañaron, me golpeaban y abusaban de mí. Ajá, es como de, a ver, ¿quién sufrió más? No. Ok, está padre que pongamos nuestras experiencias sobre la mesa y podamos incluso ayudarnos a sanar, como a decir, pero es muy diferente el decir, sí, pero entonces es que yo te gano porque yo sufrí más. Sí, se No. vuelve una competencia inclusive hoy. Siento que eso es algo que ha pasado mucho y más en los temas que hablamos en redes, ¿no? O sea, cuando alguien decide, y lo veo en una chica que sigo que quiero mucho, que ella, pues sí, vive bajo un privilegio, claro, y ella lo habla y lo dice, y no tienen pedos en decirlo, pero a veces pues cuenta sus problemas y hay un chingo de banda que dice, ay, pobrecita, yo quisiera tener esos problemas, y es de que, bro, entiende que en su realidad, esos son los tipos de problemas que ella lucha, y eso, o sea, algo que a lo mejor para nosotros es súper X, para ella es algo muy extremo, entonces
¿quién eres tú para llegar y decir, ay, güey, a mí justo un chingo de cosas que vivió en su vida? Y solo tú porque tienes un privilegio de ser blanca y tener dinero o lo que quieras, que siempre... Ajá, de que tu problema sea de que tu pedido de Uber Eats llegó mal, ¿no? Ajá, o que te robaron la bolsa Coach o algo así, ¿no? Y dices, bueno, o sea, creo que todos tenemos el derecho a sentirnos como se nos está pidiendo sentir. Porque lo que decíamos hace rato, lo que no queremos es sentir. Y ya basta. Sí, y justo hace un tiempo escuchaba algo similar y decía, tu 100% no es igual que mi 100%. Tal vez la forma en la que yo sufro al 100% y me lastima y me duele, a lo mejor es como tu 30%. Pero no significa que no estés sufriendo tú porque tu 100%, como tu umbral del dolor, por así decirlo, o de sufrimiento, es mayor o es menor. ¿No? Cada quien tiene sus luchas y cada quien sufre a lo que siente, ¿no? O cada quien siente tristeza a lo que yo siento. No me voy a poder a ponerme a comparar contigo, porque a lo mejor que alguien te diga un insulto para ti no es nada, no representa nada, pero para una persona que, no sé, hablando, por así decirlo, de algo físico, ¿no? Que a ti te digan, es que estás gorda, y a lo mejor a ti no te causa ningún problema. Pero hay personas que sí les causa problema porque toda su vida se los han repetido o porque es una constante. Entonces, no podemos poner a medirnos y medirnos y decir, es que pues yo sufro más. Lo que decimos, ¿no? Es como respeto y valido mucho tu sentir, tu sentimiento. A lo mejor para mí no es algo que me cause tanto daño, pero lo comprendo y te apoyo, te puedo alentar, te puedo ayudar con algo que necesites, pero más allá de competir o más allá de decir, ay, güey, ¿cómo te vas a poner a llorar por esto cuando has vivido cosas peores? Sí, pero en este momento, esta vivencia me está costando mucho trabajo o me está doliendo mucho, ¿no? Porque a lo mejor he vivido cosas peores, pero a lo mejor no sabemos eso que estoy viviendo, qué tanto trabajo me costó. A lo mejor antes me golpeaban pero puedo trabajarlo y puedo salir adelante con eso. Pero a lo mejor me dolió más terminar una relación de 2 meses que ver que mis papás se separaran. Porque son contextos completamente diferentes. Porque es algo que ya vives, es algo que esto es nuevo, porque volvemos a lo mismo, son vivencias que todas las personas viven de manera diferente y entonces el compararnos, el invalidar, el competir, no es, pues sí, como esta parte dentro de esta sanación. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿De qué manera nosotros estamos soltando? ¿No? Mejor vamos a soltar juntos, vamos a... Entonces, o sea, esta parte de apoyarnos entre nosotros, ¿no? Incluso crear espacios seguros, crear grupos, no de apoyo de que, ay, hola, bienvenidos a doble A, no, grupos de apoyo con tus amigos, con tus mismos familiares, que lo puedes hacer, pero que es muy lindo cuando viene desde esa parte del amor, ¿no? A veces es complicado porque son los lugares donde más nos juzgan. O sea, si estás viviendo algo, te recriminan mucho. Es que entonces, ¿por qué? Si ya sabías lo que iba a pasar, ¿por qué fuiste? Si ya sabías cómo era esta persona, y entonces por eso muchas personas buscan a otras que no tienen nada que ver con ellas, porque son las que menos juzgan, las que menos recriminan, y entonces pueden expresarse realmente, ¿no? Fíjate que ya con eso diste una clave muy fuerte, que podemos hacer como una recapitulación del capítulo. Que para llegar a este proceso como de tranquilidad dentro del tema de soltar y perdonar es número uno, la comprensión. Llegar a un punto de comprensión y empatía con tu proceso, con tu camino de vida. Y creo que el número dos, y muy importante, es la red de apoyo. Porque sí, se nos ha inculcado también que la familia es como esa red de apoyo inicial. Pero al menos creo que los que estamos presentes y muchas personas de allá afuera se sentirán comprendidos en que pues la familia es ¿no? O sea, la familia tenemos hoy por hoy el poder de elegir, pues quienes queremos que sean ese espacio seguro, ¿no? Porque para mí la familia se debería de sentir un lugar como confort, como este espacio donde realmente puedes ser
pues tú mismo, entendiendo que a lo mejor pues no tienen que ser iguales, pero existe un respeto. Para mí eso es una red de apoyo. Y creo que la red de apoyo sí es súper importante porque si tienes este espacio donde constantemente se te está invalidando, donde se te está comparando, donde se te está criticando, pues obviamente llega esta sensación que dices, Es mi culpa. ya no quiero hablar de esto tampoco. Mejor lo reprimo, lo evado y hago como que no pasó. Y años después, en alguna situación, tu cuerpo vuelve a revivir esa sensación y vuelve a surgir la sensación traumática o el patrón. Entonces es aquí donde vuelves a lo mismo y decimos, ¿de qué se trata esto? Pero bueno, creo que lo importante de este proceso es como no compararnos con también los procesos de los demás. Porque yo luego veo un buen de información, hermanas. Por eso yo siempre digo, esta es mi historia, ¿sabes? Esta es mi experiencia, pero tu experiencia no es menos válida que la mía o la mía es menos válida que la tuya. Creo que todos tenemos el derecho a vivir nuestra propia realidad y decidir de qué manera pues la vamos a sentir. Ahorita ya, o sea, yo visualizo un futuro, hermano, donde todos tenemos este espacio donde ya es muy normal, ¿sabes? Que tú sientas, o que es muy normal que estés como enojado, que estés triste, que estés muy feliz, ¿sabes? O sea, como que estés muy a la permisión del sentir lo que quieras sentir en ese momento, pero ya también desde una regulación, ¿no? Porque también hay que cuidar mucho la hipersensibilidad. Esto es algo que igual yo he aprendido en este proceso porque yo tendía a la hipersensibilidad y era como un extremismo de sentir y creo que parte también de cuidar a tu persona en general es como en equilibrio. O sea, llegar a un punto medio donde dices, bueno, sí voy a sentir, sí voy a llorar, sí me voy a enojar, sí voy a soltar todo lo que tenga que soltar, pero ponerme un límite. O sea, creo que sí es importante limitarnos porque si no podemos tender a una depresión o a descuidar nuestro estado de salud mental. Entonces es como los consejitos que yo les brindaría para que ustedes empiecen su propio proceso. Yo sé que a veces hay personas que no se quieren acercar a la terapia psicológica y eso es muy válido. Creo que aparte es algo muy estigmatizado. Socialmente es como de que, güey, no estoy loco, ¿para qué voy a terapia? Y todavía hay mucha gente que realmente lo piensa. Pero si no quisieras acercarte a esos espacios, pues ahora sí que empieza a conocerte a ti misma o a ti mismo o a ti misma con tus propias herramientas. Como que identificar, bueno, ando bien enojado, pero no sé expresarme. Bueno, me he dado cuenta que me encanta el box. Ah, bueno, pues, y si me inscribo a unas clases de box para que al menos ahí canalice mi energía y mi sentir. O no me gusta hablar con las demás personas. Y si me compro un diario y ahí empiezo, aunque sea de a poquito, ¿sabes? Empezar a escribir cómo te sientes día a día. ¿Qué estamos haciendo? Porque a veces creemos que sea por obra de magia y realmente la resolución sí está en nosotros. Sí, efectivamente mencionas esta parte de que cada quien encuentre la forma y la herramienta que mejor se le acomode para trabajar, para soltar, para perdonar y todo eso, ¿no? Creo que es muy importante. Y también hablando de las redes de apoyo, creo que es de suma importancia el no solo buscar en otras personas que ellos sean nuestro grupo de contención, sino nosotros también trabajar para ser grupo o para ser personas que puedan dar contención a otras, ¿no? Y entonces ir trabajando, modificando patrones, modificando ideas, que al día de hoy yo lo vivo en mi familia incluso, con respecto a temas de la comunidad LGBT, que antes nunca fueron realmente una familia o mis hermanos y mi papá como súper homófobos y súper machistas, pero sí había estos comentarios. Y que entonces, al día de hoy, hay veces que hasta siento muy lindo que me preguntan, ¿no? ¿Cómo puedo diferenciar entre una persona transexual y una transgénero? ¿No? O que empiezan a como a tener estas dudas para informarse, para entender qué es tu realidad, ¿no? Y entonces en lugar de solo criticar, sino buscar la forma de, ok, también me centro en lo que tú vives, ¿no? Porque son contextos completamente diferentes, fuera de la heteronorma, fuera de todo eso. Y es muy padre cuando estas preguntas vienen desde esa conciencia, desde esas ganas de querer realmente aprender o conocer o
pues entender un poco qué es lo que tú vives o cómo lo vives, ¿no? Y no estas preguntas que muchas veces hacen como para, pues, demeritar o para burlarse, o, ¿sabes? Entonces es muy lindo y creo que nosotros lo podemos hacer no solo con temas de comunidad LGBT, de feminismo, sino en general. Entonces, realmente trabajemos nosotros para permearnos de personas que sean contención para nosotros, pero también nosotros ser contención para esas personas que lo necesitan, porque muchas veces no sabemos lo mucho que puedes ayudar a la otra persona, una palabra, una frase, algo de aliento, y que eso les puede ayudar en su proceso de sanación. Verdaderamente, amigo. Y pues algo con lo que quiero como ya reflexionar para el cierre es que hay actitudes de las demás personas que nos hieren y que a veces no entendemos el por qué. Pero hoy te quiero decir lo que yo he aprendido a partir de las experiencias que yo he tenido con otras personas que me han lastimado. Usualmente, y la mayor parte del tiempo, una persona que se burla de ti, que te desmerita, que te minimiza, es como si esa persona se estuviera viendo al espejo contigo. Porque realmente, si es, o sea, hablo de estos casos donde tú no haces nada más que existir y te atacan y te atacan. Y muchas veces te preguntas, es que ¿por qué? O sea, ¿qué te he hecho yo? ¿Por qué? Y realmente nos lastiman, nos hieren, nos tiran al piso. Creo que es importante reconocer que son personas heridas. O sea, las personas que lastiman a otras por mero gusto, realmente es porque es como si ellos se estuvieran llenando, ¿sabes? Esos huecos que tienen en su interior. Yo lo que he hecho es como hasta tener compasión, ¿sabes? O decir, ay, hermano, estás tan herido, tan frustrado, tan lastimado. Y me pasa tanto en redes cuando me llegan comentarios de, pues, odio y ofensas. Eso es algo que, donde me he refugiado, ¿sabes? Es decir, no sé qué has vivido, no sé qué te ha pasado. Realmente, pues, debido a tus actos hacia mí no me interesa. Pero yo no doy tu bote de basura, ¿sabes? Es como, no doy ese bote de basura donde tú puedes venir a echar todas tus inseguridades, tus miedos, tus frustraciones, tus barreras y tus limitaciones simplemente porque tú te sientes así. Y créeme, va a haber personas que se van a burlar de ti por lo que hacen. Van a haber personas que te van a decir, no vas a llegar a ningún lado. Va a haber personas que te van a decir o te van a sentir que no eres capaz. Pero recuerda que esas son sus limitaciones, es su realidad, es su dolor, es su frustración. Y mientras tú no te creas esas limitaciones, acuérdate que el límite de verdad es el cielo y muchas personas que hoy por hoy estamos de este lado, que nos hemos aventurado a sentir, a hablar y a expresar, te podemos decir. Es como crear un camino. No es el mismo proceso para todos, te lo quiero volver a recalcar, porque no quiero que nos comparemos, ni que tú te compares conmigo, ni yo contigo. Vas a llegar a donde quieras llegar, simplemente siéntate contigo, ahora sí que tómate un cafecito contigo y escúchate, permítete escucharte. Muchas gracias por estar aquí. Así es. Y creo que solo para cerrar esto, también trabajar en perdonarnos a nosotros mismos, justo por lo que mencionas, por todas esas veces que creemos lo que la demás gente nos dice y que nos ponemos el saco, aunque ni siquiera nos corresponde. Así que pues sería esa parte. Muchas gracias por estar por tercera vez aquí, la segunda presencial, y que sean muchas más. Así es, amistades, pues, ay, una disculpa. Se viene la colaboración, también lo vamos a tener por allá en Consciente Inconsciente Amix, pero el tema ya lo sabrán por allá. Entonces los invitamos a que sigan consumiendo podcast local, podcast de emprendedores. Yo sé que ya hay un montón y de verdad, yo lo sé. Pero creo que hay pláticas necesarias, hay espacios necesarios, hay personas con muy buenas intenciones y pues qué mejor que impulsar ese tipo de espacios que realmente están llenos de buenas intenciones y de ganas de ayudar a superar pues no solo a uno mismo, sino a los demás, con base en nuestras experiencias. Entonces, gracias por apoyar si es que estás viendo o estás escuchando. Nos vemos próximamente y pues te mandamos muchos besitos. Ay, las redes sociales. Sí. Y pues sí, muchas gracias de verdad a todos los que están viendo. Este es el primer capítulo de varios que se vienen, porque he de decir que tenemos pues un surtido rico de invitadas, porque en su totalidad prácticamente es la temporada de las mujeres invitadas en este gran podcast en muchas palabras, pero de verdad que todos los siguientes capítulos que vienen van a ser muy lindos, van a ser desde esta parte de amor,
que queremos compartir con ustedes. Así que pues nada, síganos en muchas palabras, Orson Roldán, búsquenos en YouTube, Spotify, Amazon Music, etcétera, y también a Azul pues en sus redes sociales para que nos compartas. Pues en Instagram me pueden encontrar como Consciente Inconsciente _. En TikTok estoy como Azul Rivera CI. Creo que no más eso. Y en YouTube y en Spotify estoy como Consciente Inconsciente Podcast. Entonces, ya igual. No sé cuándo estarán viendo esto. En inicios. Bueno, es que usted no sabe el tiempo. Nosotros viajamos en el tiempo. Pero el año 2024 también es el año de reestreno. Entonces también tendremos ahí episodios muy sanadores y canónicos. Y sobre todo canónicos. Sobre todo canónicos, que es nuestro favorito. Pues sí, no se pierdan Consciente Inconsciente en su nueva temporada que está ya próxima a estrenar. También todos los capítulos de En Muchas Palabras, los que están por subirse, los que ya están. Hay de todo un poco, temas de todo tipo, así que pues para que los puedan ver, los puedan escuchar y se identifiquen con pues una parte de estas charlas que tenemos, porque de verdad hay de todo. Así que pues muchas gracias, amiga, por estar aquí. Gracias, amiga. Un aplauso. Y así es, y gracias también a ustedes. Nos vemos, ya saben, cada semana, todos los miércoles en las diferentes plataformas. Síganos y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.